Muy buenos días todavía. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentas con la convocatoria hoy día y sobre todo porque en esta sala y por streaming nos está viendo gente de todo Chile, de otros países y tenemos reunidos a personas representando a distintos lugares, si queremos, del gobierno, autoridades sanitarias, obstetras, matronas, estudiantes, mamás, niños, sociedad civil, organizaciones. Estamos todos acá reunidos para conversar sobre este tremendo tema que es el cómo estamos. Nosotros les vamos a presentar el resultado de otro FONIS que todavía ni siquiera concluye, entregamos el informe final el próximo lunes, así que seguimos trabajando, que realizamos durante los años 2013, a fines del 2013 en realidad fueron 2 años de terreno, 2014 y 2015, donde nuestro foco fue, como bien dice el título, la cesárea. Les voy a explicar un poquito el contexto de esto para que podamos después pasar a la presentación. Primero, para nosotros la cesárea es muy bonito estudiar el parto fisiológico, ¿no es cierto? Lo mismo que lo que vimos en la presentación anterior, pero la cesárea nos aparece como un símbolo, como una marca de algo que no estamos haciendo bien. Si tenemos un país que bordea el 50% de cesárea, sabemos que estamos haciendo intervenciones innecesarias. Sabemos que tenemos que mirarlo a la luz de qué está pasando detrás de eso para que todo esto llegue hasta este nivel. Y eso es lo que nos interesa indagar. El estudio de nosotros fue muy ambicioso, se los vamos a ir mostrando. Empezó siendo solo cual y después pasó a ser mixto, con diversas fuentes. Entonces vamos a darles como ciertas luces de ciertos temas, porque no alcanzamos a presentarlo completo, pero la idea es que justamente nos interesaba complejizar quizás los aspectos más críticos. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro, si queremos, diagnóstico? Es que muchos de estos temas se están discutiendo en territorios más o menos cerrados, donde no estamos todos conversando sobre estos temas. Incluso hay problemas en el intersector de personas que debieran o equipos estar trabajando juntos, no lo están haciendo. También estamos mirando la salud y la atención de nacimiento con resultados a muy corto plazo. Seguimos con el indicador de mortalidad materna neofetal, pero neonatal como gran indicador de calidad, pero eso ya lo superamos hace muchos años. Lo que tenemos que mirar ahora es qué está pasando con esto y qué pasa con eso a largo plazo, qué pasa con esos niños, con esas mujeres, con su salud reproductiva posterior. Y ya hay mucha evidencia a nivel internacional que acá no estamos todavía tomando en cuenta. También nos preocupa que muchas de las medidas o las recomendaciones apuntan a que esto es un problema de las personas, de que los equipos de salud, las personas particulares, no están dispuestas al cambio, no siguen las normativas, no se leen el manual, como discutíamos antes, pero estamos mirando poco las dinámicas estructurales, organizacionales, culturales, que hacen que esto sea como es. Porque finalmente, ¿por qué todos llegamos a este modelo? ¿Y por qué los practicantes o los equipos de salud lo hacen así? ¿Por qué muchas usuarias consienten a eso? ¿Por qué el gobierno hace lo que puede pero no hace otras cosas? Entonces aquí tenemos que ver desde dónde podemos tomar medidas que sean un poquito más estructurales con miras a largo plazo. Y eso es lo que nos interesa discutir hoy día. También contarles que en su bolsito hay un librito que se llama Revisión del parto personalizado, que es el resultado de un FONIS anterior, que se publicó en 2009. Entonces solo comentarles que en ese estudio estuvimos en 4 regiones del país. Esto fue anterior a que estuviera el manual de parto personalizado y las políticas del Chile Crece. Cuando lo publicamos estaba recién pasando todo eso. Y lo que hicimos en ese minuto fue mirar en regiones equipos de maternidades y de APS que estuvieran haciendo el cambio incluso antes de las políticas. Nos preguntamos por qué hay equipos que ya entendieron esto y que están haciendo el tránsito hacia el modelo personalizado y cuáles son las claves para que sean exitosos. Entonces es como un manual de buenas prácticas, es como de claves para transitar entre estos modelos, el más intervencionista y el personalizado. Y si bien los datos están tremendamente desactualizados, algunas de esas maternidades ya ni siquiera existen, se derrumbaron con el terremoto, pero los procesos sirven para entender esto de lo que estamos hablando. Entonces vamos a empezar con algunos datos como para justificar la magnitud de este problema, presentarles algunos resultados. Como le dije, esto es como un bocado, pero vamos a publicar, vamos a seguir presentándole más resultados en otro formato y después también alguna discusión sobre las recomendaciones que están muy alineadas con todo lo que vamos a hablar esta mañana. Así que dejo con ustedes perdón, y antes de pasar a Gonzalo, agradecer al tremendo equipo que hay detrás de este proyecto, porque por razones de la vida terminamos siendo 2 investigadores, se nos fueron con postnatales, nuestra coinvestigadora original, que ¿dónde está la Pati Núñez? Pati, se fue a UNICEF, encargada de primera infancia UNICEF, entonces por supuesto que incompatibilidad con el cargo, así que
nos dejó a mitad de camino, pero muy bien encaminado. Equipo de estudiantes, de asistentes de investigación maravillosos de distintas disciplinas que han hecho que esto que ven acá sea posible. Así que reitero los agradecimientos por estar acá, por compartir esta tarea y los dejo con Gonzalo. Buenos días a todos los presentes hoy día en el auditorio. Quiero partir explicando un poquito cuáles fueron las motivaciones que hicieron que nosotros nos enfocáramos en la cesárea. Porque como dijo Michelle, podríamos habernos enfocado en otros aspectos de la atención del nacimiento hoy día en Chile. Lo primero es la publicación del año 85 de la OMS que señalaba como límite el 15% de la tasa de cesáreas. Mientras nosotros estábamos desarrollando la investigación, salió la publicación actualizada de la OMS el año 2015, que señala que las tasas superiores al 10% no están asociadas a una mejoría en indicadores materno o materno-neonatales de morbimortalidad. Por tanto, esa recomendación que cumplía 30 años, este año vuelve a confirmarse. No se justifica tener tasas de cesáreas superiores con el argumento de que eso va a mejorar la salud materna de la población. En 2012, la tasa global de cesáreas, son los últimos datos que tenemos globales del país, fue de un 49.3%. ¿Qué significa esto? Todavía no tenemos los datos del año 2013 y del año 2014, pero significa que en este momento Chile está transitando a un escenario que no queríamos llegar, y ese escenario significa que es muy probable que la próxima vez que veamos datos actualizados, que conozcamos los datos 2013 y 2014, veamos que el 50% ya más uno de los nacimientos en Chile es cesárea, por tanto es más frecuente nacer por cesárea que por parto normal. Creemos que eso va a ocurrir producto de la curva que vienen haciendo las cesáreas en la última década. Es un aumento continuo durante la última década, así que es muy probable que la próxima vez que veamos datos ya estemos sobre el 50%. Otro tema que también es un tema muy antiguo, desde el año 85 sabemos que la incidencia de las cesáreas es un indicador de calidad de la atención materna perinatal. ¿Qué significa esto? Que los países que logran contener la tasa de cesáreas y entregan la tasa de cesáreas que el país necesita, es un país que entrega atención de calidad. Y esto es para reforzar lo que hemos comentado durante la mañana. La mortalidad como único indicador de calidad, hace rato que no debiera ser la forma de analizar la atención en la maternidad. Y otro tema, aprovechando que hay sociedad civil hoy día, es que las cesáreas realizadas cuando existen las condiciones para que ocurra un parto vaginal son consideradas una forma de violencia obstétrica de acuerdo a la ley de Venezuela del 2007 y al proyecto de ley que presentaron 2 diputadas en el verano del 2015. Ya mencionamos la tasa de cesáreas del año 2012, global de Chile, hemos mencionado que es muy probable que la próxima vez que conozcamos la tasa de cesáreas ya estemos sobre el 50%, pero ¿cómo estamos respecto al panorama mundial? Y respecto al panorama mundial siempre ocupamos puestos de avanzada, lamentablemente. Dentro de los países de la OSCE y en un informe del año 2015, Chile aparece dentro de los 3 países integrantes de la OSCE con la tasa de cesáreas más alta. Chile aparece con un 44,7%, solo superados por Turquía y México. En otros rankings que no solo consideran los países de la OSCE, Chile también aparece con altas tasas de cesáreas. Es importante considerar que muchas veces estos rankings, de hecho esto es así, no consideran las cesáreas del sistema privado, es decir, estamos ocupando el tercer lugar en muchos rankings considerando solo las cesáreas del sistema público. En esta actualización particular de la OSCE consideran público y privado, y este dato específico que fue publicado en 2015 corresponde a los datos de cesáreas de Chile el año 2010. Repito, hoy día 2012, que son los últimos datos, tenemos 49.3. Y en la otra vereda se encuentran los países nórdicos. Lorena explicaba delante el modelo de atención personalizada de uno de estos países, y estos se encuentran entre un 15 y un 20% de cesárea. No comprometiendo, por supuesto, y esto no está de más recordarlo, las tasas de mortalidad, ¿ya? El promedio de los países de la OSCE es un 27.6, es decir, hoy día nosotros estamos doblando el promedio de países de la OSCE respecto de la alta tasa de cesárea. Pero hasta el momento, solo estoy mencionando números. Chile integra los 69 países que tienen una tasa de cesáreas mayor a un 15%. La mitad de los nacimientos que ocurren en el mundo ocurren en países que tienen una tasa de cesáreas superior a un 15%. Dentro de estos países, de estos 54 países que tienen una tasa de cesáreas menor al 50%, hay muchos países que tienen una tasa de cesáreas baja no porque estén preocupados en controlar la tasa de cesáreas, sino porque no hay acceso de las mujeres a tener atención oportuna. Países del África subsahariana o países de América Central.
Se suele utilizar como argumento a la hora de tratar de explicar por qué Chile tiene una tasa de cesáreas tan alta, que esta tasa de cesáreas es la que explica el descenso de la mortalidad en Chile. Y cuando uno analiza las tasas de mortalidad y las tasas de cesáreas desde la década del 80 en adelante, uno ve que la tasa de mortalidad en la década del 90 y sobre todo en la década del 2000 ha sido mucho más notorio, se ha estancado. Algo que algunos autores han denominado tasa de mortalidad materna residual, una tasa de mortalidad materna que no responde a políticas públicas y que no responde a acciones en salud. Y vemos acá cómo en el año 94 teníamos una tasa de mortalidad materna de 25.6 con una tasa de cesáreas de un 37% y 18 años después, 18 años después tenemos una tasa de mortalidad bastante similar, pero tasas de cesáreas que ya se acercan al 50%. Es más, Koch en su estudio de mortalidad materna, que analizó la mortalidad materna en Chile en 50 años, él plantea dentro de sus teorías, dentro de su discusión, que puede ser el exceso de intervenciones, entre ellos el exceso de cesáreas, el que está explicando, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna residual. Es decir, dejó de ser una solución y aparentemente hoy día podría ser también un problema. Y otra cosa que nos preocupa y que fue uno de los argumentos que motivó este estudio fue el impacto que la cesárea tiene en madre, hijo y salud pública. Cuando nosotros comenzamos el estudio nos daba la impresión de que estaba muy normalizado y que aparentemente para la sociedad civil y para los equipos de salud, que era lo más preocupante, médicos y matronas, daba lo mismo la vía del parto. Y nacer por parto vaginal o nacer por cesárea da igual en la vida reproductiva de la mujer o da igual en la vida de ese recién nacido. ¿Qué sabemos respecto a la evidencia? Que no da lo mismo. El nacimiento por cesárea se asocia a mayor mortalidad materna y neonatal en el corto plazo. Ya vamos a ver ahí algo de evidencia. Es un factor de riesgo en próximas gestaciones y justifica un círculo vicioso. ¿Por qué justifica un círculo vicioso? Porque tanto en Chile como en el extranjero la cesárea anterior es uno de los elementos que justifica la alta tasa de cesáreas, es uno de los principales factores de cesáreas. Y bien sabemos nosotros que acá en Chile cuando una mujer ingresa a control prenatal con una cesárea anterior inmediatamente es catalogada como embarazo de alto riesgo, lo que replica este círculo vicioso. Otro tema importante en el recién nacido, que es un tema que pocas veces se les informa a las madres, es que la cesárea es un factor de riesgo para enfermedades asociadas al sistema inmune en el largo plazo. Tenemos evidencia hace mucho tiempo respecto de esto, bueno, hace un par de años, y vamos a compartir un estudio publicado en el Pediatrics, que es una revisión bastante grande y bastante contundente respecto del tema. Y otro tema de salud pública dice relación con la cantidad de dinero que estamos gastando en estas cesáreas, en vez de estar, por ejemplo, mejorando la infraestructura de algunas maternidades del sistema público. Por ejemplo, en el año 2005, un estudio encargado por la OMS calculaba para países como los latinoamericanos que por cada aumento de un 1% en la tasa de cesáreas hay un incremento de gastos de 9,5 millones. ¿Sí? Y el otro dato que aparece acá abajo, que es un poco más actualizado, habla que el costo del exceso global de cesáreas en el mundo son 2.320 millones. ¿Ya? Por tanto, hay mucho dinero dando vuelta, vamos a profundizar en eso, que podría ser hoy día utilizado en investigaciones o en implementación, en aumentar recursos humanos, como bien comentó una colega adelante. ¿Qué pasa con esas maternidades que hoy día tienen un matrón por cada 3 o 4 mujeres? Con toda esta plata debiéramos estar financiando una mejora en las maternidades. Tenemos evidencia publicada, por ejemplo, en el año 2013, que nos habla de las consecuencias que tiene la primera cesárea en la vida de una mujer y cómo esta primera cesárea en la vida de una mujer puede ir condicionando el desarrollo de la vida reproductiva en las siguientes gestaciones. Y bien sabemos que en la medida que aumentan las cesáreas los riesgos son mayores. Se podría eventualmente tratar de señalar como igual riesgo la primera, ni siquiera así, pero inmediatamente cuando se suma una segunda o una tercera cesárea, los riesgos ya se disparan. Esta es una publicación bastante importante que apareció en marzo del 2014, es un compendio, un consenso que realizó el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que es el consenso de cuidados obstétricos que busca prevenir la primera cesárea, que es lo que están buscando casi todos los países. El foco está puesto en prevenir la primera cesárea. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando ya hay una cesárea, el resto de las cesáreas va a ser más fácil que aparezcan.
Y en esta revisión analizan los riesgos y los resultados materno-perinatales del corto plazo, y si uno analiza esta tabla, en general los riesgos asociados a la cesárea son más altos en casi todos los indicadores. Y esta era la publicación que les comentaba. Esta es una publicación que apareció en la revista Pediatrics a fines del 2014. Es una publicación que tiene una característica particular respecto a otras que hablaban del mismo tema. Tiene una muestra en Dinamarca de 1,9 millones de niños entre 0 y 15 años. Es una muestra enorme, es la muestra más grande respecto a este tema. ¿Qué concluyen? Concluyen que nacer por cesárea aparece como factor de riesgo y se correlaciona significativamente con la aparición de algunas patologías inmunes crónicas, ¿como cuáles? Se ve relación estadísticamente significativa con el asma, con enfermedades del tejido conectivo, artritis juvenil, con la diabetes tipo 1, que había aparecido alguna correlación significativa en estudios previos. Al menos en este estudio no aparece correlación, pero sí llama la atención que aparece, por ejemplo, para enfermedades tan severas como la leucemia, ¿ya? Por tanto, es importante que como equipos de salud transmitamos la idea y nos convenzamos nosotros que no da lo mismo la vía del nacimiento. La forma de nacer puede condicionar el desarrollo de patologías inmunes crónicas a lo largo de la vida, o al menos aumenta el riesgo. La pregunta que siempre nos hicimos al inicio del estudio fue ¿por qué ha aumentado la tasa de cesáreas? Primero, uso masivo de monitorización electrónica fetal, algo que sabemos hace ya más de 2 décadas, que desde la aparición de la monitorización electrónica fetal no ha ayudado a reducir ni la tasa de mortalidad materna ni la tasa de mortalidad neonatal, sino que solo ha ayudado a que aumenten las cesáreas y los partos operatorios, intervenciones a edades gestacionales tempranas, número creciente de mujeres con cesárea previa, el círculo vicioso del cual les hablaba, y los factores no médicos que están muy poco profundizados en la literatura biomédica, que son efectivamente en los que nosotros vamos a profundizar. Tenemos el honor de tener hoy día acá en el auditorio, por ejemplo, a Susan Murray, que es una investigadora inglesa que profundizó en los factores biomédicos, en los factores no médicos en Chile cuando nadie se estaba preocupando de esto por allá por la década del 90, así que aprovecho de saludar a Susan Murray. Bueno, y cuando llegamos a los factores no médicos, llegamos al problema o la pregunta de investigación que nosotros nos hicimos en este estudio. Nuestra pregunta fue, partimos del supuesto en el fondo de que el exceso de cesárea responde más a factores culturales y organizacionales del modelo imperante de nacimiento que a factores, comillas, estrictamente médicos. Entonces, ¿cuáles serían estos factores no médicos involucrados no solo en la alta tasa de cesárea, sino que también en todo el exceso de intervenciones, que fue lo que vimos en la presentación anterior? Y para responder a esta pregunta nos planteamos un estudio que, como les decía antes, en un principio pensamos empezar en el fondo por lo quali, y cuando lo concursamos al FONI, lo concursamos como un estudio cualitativo, donde principalmente hacíamos entrevistas y grupos de discusión con obstetras, matronas y usuarias. Usuarias gestantes en el tercer trimestre de gestación y puérperas hasta 6 meses posparto. La muestra la dividimos bastante equitativamente entre salud privada y salud pública, ahí no vamos a entrar en el detalle de la muestra, pero empezamos muestreando en salud pública por 3 hospitales y después bola de nieve, y en salud privada, por la dificultad de acceder desde las instituciones, fue más bien por bola de nieve, por redes de contactos y una serie de estrategias muestrales. Llegamos en esta etapa de entrevistas, en el fondo, 45 entrevistas semiestructuradas a 4 grupos, donde, por supuesto, acá es interesante que matronas trabajamos tanto en entrevistas como en grupo, y con obstetras muy difícil combinar los tiempos de los médicos, entonces fue mucho más eficiente en el fondo hacer entrevistas que grupo. Y luego nos fue pasando que empezamos a encontrar estas categorías emergentes que iban siendo recurrentes, porque nuestra entrevista, siendo fieles a la metodología cualitativa, eran bastante abiertas, como que nos contaran este panorama, los desafíos del nacimiento en Chile, y aparecían ciertos temas que dijimos, bueno, esto tenemos que entrar. Por ejemplo, las mujeres lo piden. Ahí, entonces, dijimos, bueno, no nos basta lo cual, y entonces hicimos una encuesta cuantitativa a casi 400 mujeres, de nuevo la mitad salud pública y la mitad salud privada, que tuvieran cesáreas en los últimos 10 años, para conocer los motivos de esa cesárea, para indagar en este tema del requerimiento materno. También nos empezó a aparecer mucho en las entrevistas de los equipos médicos y de las usuarias que la cesárea había sido por su pelvis estrecha. No me pasa la guagua, no me da la pelvis, los médicos, las matronas diciendo lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que tendremos una pelvis que será distinta a las otras pelvis. Se hablaba bastante de la pelvis chilena como un tipo específico de pelvis. Entonces ahí dijimos, bueno, esto merece indagación. Y ahí entró una practicante y luego tesista de antropología física, porque aquí estamos hablando de nuestra estructura ósea y de la evolución de la especie humana, que no es menor.
Entonces hemos ido entrando como en distintos temas. El tema es la educación médica, porque muchos profesionales nos dicen, bueno, pero si así nos educaron, así aprendimos a hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa ahí en la educación que esto queda tan instalado? Y, por supuesto, el tema que daría para una conferencia completa del negocio del nacimiento, que como bien decía Gonzalo, yo lo había trabajado la profesora Murray, y es un tema que está en boga en el mundo en este minuto, porque efectivamente hay incentivos económicos perversos que privilegian la cesárea, y eso en nuestro país también, eso lo vamos a ver un poquito hoy día. Vamos a entrar por este tema de las mujeres y son ellas las que solicitan cesárea, porque nos parece muy relevante empezar desmitificando esta idea. Si miramos la prensa en los últimos años, aparecen constantemente titulares como este: mujeres con seguro de salud privado prefieren la cesárea. Y la idea, ¿no es cierto?, en el imaginario colectivo empieza a circular esta idea de que, oye, que las mujeres lo piden, es que son muy cómodas, que no quieren pasar por el trabajo de parto, es que... y esto aparece de nuevo, como les decía, en muchas de las entrevistas. Preguntémonos qué pasa. Está un estudio del año 2006, un equipo de investigadores extranjeros, chilenos, que nos muestra una encuesta a 180 mujeres, la mitad en público y la mitad en privado. Y como ustedes ven aquí, ¿no es cierto?, la preferencia por parto vaginal es alta. 77% en público, 79% en privado, pero hay un grupo bastante grande también de mujeres que dicen no tener preferencia, o sea que podrían, ¿no es cierto?, preferir uno a la otra. Entonces ahí podríamos decir, bueno, quizás la educación podría ser súper importante para ese porcentaje. Las conclusiones de este estudio es que las mujeres chilenas no prefieren la cesárea al parto vaginal. Entonces, esta no es la fuerza que está llevando, ¿no es cierto?, esta tendencia en la cesárea. En nuestra muestra de 396 mujeres, un 6,6% nos dijo haber solicitado la cesárea en la cesárea que la solicitó, en el fondo, la primera cesárea. Cuando indagamos en los motivos, porque esas mujeres que nos contestaron porque yo la pedí, les preguntamos, bueno, ¿y por qué? Una pregunta abierta. Todas responden, la gran mayoría de ellas responde por desinformación y por miedo, por temor al parto vaginal. O sea, temor de nuevo, gran tema. Volvemos a lo que hemos estado hablando en la mañana, la importancia de informar adecuadamente a las usuarias, de trabajar el parto fisiológico, de desmitificar los riesgos, el dolor, un montón de temas. Y esa tabla, bueno, esto también podríamos presentarlo más en detalle porque es muy interesante, pero lo que decía Gonzalo, entramos al círculo vicioso. Con una cesárea, ¿qué sucede? En Chile estamos haciendo muy poca parto vaginal tras cesárea todavía, lamentablemente. Entonces, una cesárea nos marca la historia reproductiva de cesárea. Y si vemos la tercera y cuarta cesárea de esta muestra, son 100% por cesárea anterior. En esta muestra nuestra, en el fondo, también la preferencia por parto vaginal es clara. Y esto es muy interesante también, porque les preguntamos, usted, en retrospectiva, ¿no es cierto?, pero ¿qué vía de parto prefería antes de tener hijos? Nos contestan un 80% que prefería la vía vaginal. Después de sus experiencias de parto, que sabemos que todas han tenido cesárea, ¿qué pasa con esa preferencia? Baja a un 69%. O sea, mientras más cesáreas hayan, también ese discurso, ese imaginario del parto va tendiendo a ser más cesarizado, si queremos. Si lo desglosamos en salud privada y salud pública, que también es súper interesante, nos aparece una brecha que se va ampliando entre los sistemas. Vemos que en el sector de atención de salud, en el fondo, antes de ser madre, antes de tener los partos, un 77% casi de mujeres prefieren el parto vaginal y después baja un 66, 10 puntos de diferencia, y en privado un 83 y después baja un 73. O sea, baja la preferencia por parto vaginal después de las experiencias, pero a la vez hay una distancia entre salud privada y salud pública. ¿Qué está pasando en salud privada? Hay personas que están hablando como una vuelta al parto natural, ¿no es cierto? Hay una población que está quizá con más acceso a información o a evidencia o talleres. Hay muchas mujeres, en Chile está llegando muchas personas extranjeras que vienen de los modelos europeos, donde se privilegia el parto fisiológico, muchas mujeres que han estudiado afuera. Se empieza a ver un movimiento como de recuperación de este parto fisiológico y que se comporta distinto en los dos modelos. Y a la vez es interesante que nos aparece mucho también en la parte cualitativa, en las entrevistas, que en salud pública está esta imagen como de que si en privado están haciendo 75% de cesárea, es porque ahí las atienden bien, ahí no dejan que se les mueran las guaguas, ahí es donde invierten la plata, ellas pagan, entonces ahí sí que las tratan bien. Entonces está esa idea de que si ahí hacen tanta cesárea, bueno, yo me merezco lo mismo, yo quiero el mismo estándar de calidad. Entonces es súper complicado. Entonces seguimos cultivando esta como cultura de la cesárea, ¿se entiende? Esa idea que es más importante. Porque ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo bajamos esta vuelta al parto fisiológico en todos los sectores? ¿Y con qué estrategia?
Esto también, por supuesto, tiene que ver con la evidencia internacional. Acá hay un tremendo estudio sistemático de 38 estudios publicado en el 2011 con un N de 19.000 mujeres, donde aparece que la preferencia por cesárea es de alrededor de un 15%. O sea, no hay evidencia de que esto sea lo que está moviéndola. Y más interesante aún, nos preguntamos por qué hay tanta diferencia entre distintos países, porque hay países donde esta tendencia sube, la posibilidad de solicitar cesárea o el requerimiento materno. Y no queremos dejar la impresión de que no se pueda solicitar cesárea. Yo creo muy válido y un derecho que una mujer lo puede hacer por una razón que sea personal. Pensemos que además hay muchas mujeres que han vivido violencia sexual, abuso sexual. O sea, hay que evaluar caso a caso. Mujeres que efectivamente tienen un temor al dolor que es tremendo y que no quieren pasar por esa experiencia. Pero gran parte de esas mujeres, y también viéndolo con las entrevistas cualitativas, ¿qué es lo que está pasando? Esta construcción del temor al parto y del riesgo al parto es tan potente que ellas dicen, bueno, lo hago porque creo que es mejor. Creo que tiene beneficios con respecto al parto vaginal. Y también por evitarme una serie de prácticas que no estoy segura si quiero vivir, que vamos a verlo también más adelante. Entonces, complejicémoslo un poquito. Y también complejicémoslo desde el punto de vista de que en nuestro sistema, como decía Lorena antes, probablemente en toda Latinoamérica, en muchos países, la opinión, la palabra médica tiene una jerarquía y una importancia brutal, tremenda. Entonces, lo que nos dijeron en el consultorio, lo que escuchamos, lo que nos dijo esa matrona, lo que nos dijo ese obstetra, nos marca y también guía la decisión que vayamos a tomar. Entonces, acá tenemos citas de nuestras entrevistas. Una matrona: si llega un médico cesarista, le va a decir que el parto vaginal es todo un riesgo. Son penas del infierno el parto vaginal y la va a preparar psicológicamente para la cesárea. Un obstetra: para justificar una cesárea uno puede utilizar cualquier argumento, para uno es fácil desde el punto de vista médico. Si uno quiere cesárea, cesariza. Uno puede buscar entre miles de argumentos que van a convencer a la paciente. En las entrevistas y en la encuesta a las usuarias nos encontramos con muchas, por ejemplo, que decían, no, es que la cesárea fue porque tengo 39 años. Y esa era su explicación. Y es muy riesgoso tener un parto a esta edad, o 40. La cesárea fue porque estaba de 40 semanas y a las 40 ya no se puede seguir con un parto. El médico me dijo que a las 40 semanas no se puede esperar más, que es muy riesgoso. Entonces empezamos a ver que en las explicaciones que ellas mismas quedan hay criterios que no son los estrictamente médicos. Entonces, ¿cómo convencimos o cuáles fueron los argumentos para que esa mujer, ¿no es cierto?, quedara con esas ideas? Acá una obstetra nos da la otra visión. Como les decía, acá estamos presentando los argumentos que hacen que la cesárea se instale en el imaginario, pero por supuesto que está todo el otro lado. Algunas mujeres piensan que es mejor la cesárea, aunque no es tan así. Hay formas de manejar los temores que ellas tienen, el dolor, las complicaciones. Si uno tiene ganas e invierte el tiempo y esfuerzo en explicarlo, las opciones que uno ofrece, esperemos tal fecha y vemos, la mayoría de las pacientes aceptan. Entonces acá, ¿cómo conducimos, cómo llevamos, cómo empoderamos, cómo entregamos información en salud pública, en salud privada a esas usuarias? Y ahí llegamos al tremendo tema, que es como el caldo de cultivo de todo esto, si queremos, de la medicalización, de la patologización, que si comparamos esa sala de partos, que esa foto fue tomada hace un mes, en una maternidad de la región metropolitana, con las fotos que mostraba Lorena en la mañana, es un mundo de diferencia, ¿no? O sea, acá todas las mujeres llegan a esta sala de parto. En varios lugares sabemos que esto está cambiando, hay una infraestructura más amena, más amigable, pero todavía este es el escenario de nacimiento de muchas mujeres en nuestro país. Entonces ahí no queda mucho espacio para esta fisiología de la que estamos hablando. Es más bien esta visión del cuerpo patológico, del proceso del nacimiento como una enfermedad. Un obstetra nos dice, llegamos a un momento de transformar un proceso que no es patológico en una enfermedad. Una matrona nos dice, si tienes un profesional de salud que todos los días te dice que estás muy gorda, muy flaca, que la hueá es muy chica, muy grande, que tiene un retardo de crecimiento, que tienes diabetes, no existe la mujer sana y eso va en la visión del profesional. Si tú tienes un profesional, un consultorio, un país que enferma una sociedad, ¿cómo quieres parir por vía vaginal? Solo reflexionemos que nosotros tenemos mujeres de bajo riesgo o de alto riesgo, pero somos de riesgo. Entonces, es una cosa que está constantemente ese fantasma de que esto puede, ¿no es cierto? Y dejamos de confiar en la posibilidad de la fisiología, que debiera ser la más probable por lo demás. Entonces, de nuevo, insisto, quedándonos en el lado de la patologización y de los argumentos a favor de la cesárea, nos encontramos con todo un imaginario del parto vaginal como más riesgoso, impredecible, complicado, y de la cesárea como segura, controlada, mecánica, fácil. Un médico nos dice, yo creo que en el fondo cuesta darle tiempo al parto normal, en esta vida, digamos. Sobre todo la gente que quiere programarse, que quiere tener cierta certeza, cuesta en el equipo médico y también en la paciente. Sin duda, para uno como médico es más fácil una cesárea que un parto. La cesárea es todo más mecánico, más fácil, es mucho más fácil, mucho menos complicado. Uno gasta menos tiempo, se demora lo que tiene que demorarse, 40 minutos, una hora. Un parto puede durar un día entero. Entonces acá empezamos a ver, estos son estos factores no médicos en los que queremos entrar.
También el parto vaginal aparece este fantasma de que los bebés pueden sufrir mucho, versus la cesárea, que es muy segura para los bebés. Hay mujeres que nos dicen los bebés salen bonitos, no salen morados, salen como de la cesárea salen y en los partos salen todos machucados, sufrieron, lo pasaron mal. Entonces ahí, de nuevo, ¿cómo desmitificamos eso? ¿Cómo educamos en qué le pasa también a los bebés? Me asusta que mi bebé sufra, porque por ejemplo he escuchado muchas cosas, que el sufrimiento del bebé, que no puede salir, que se estresan porque no los pueden sacar, eso me da miedo. La cesárea, dice una obstetra, es segura porque es un ambiente controlado. Estamos dependiendo de algo que hacemos casi como mecánico. Abrir, sacar, evaluar, secar, cerrar, sería. Para las guaguitas, insisto, en el momento del parto es más segura la cesárea. Por eso mismo he hecho todo el ambiente controlado. Entonces acá esta idea del control, ¿no es cierto?, es muy potente. La idea del dolor, acá también podríamos hacer una presentación completa, ya publicamos un artículo sobre este tema, el dolor es un temazo. El dolor es tremendamente cultural. Tiene mucho que ver con género, con nuestro cuerpo, con cómo estamos en el cuerpo, con cómo se promueve, se discuten las medidas farmacológicas, no farmacológicas. En este país tenemos una garantía auge de anestesia, que hace que también sea esto como que no es que es demasiado difícil pasar por un parto sin dolor, con dolor en el fondo. Entonces, ¿cómo complejizamos eso? ¿Cuáles son los sentidos de ese dolor, de esa corporalidad, cómo se puede usar las medidas farmacológicas y no farmacológicas? Pero hay un terror y aparece también muy claro en los discursos, en esta y en otras investigaciones, al dolor del parto como algo incontrolable. Entonces muchas veces en la cesárea es como evitarse ese sentir, ese pasar, aunque sepamos incluso que hay analgesia, pero nos evita absolutamente ese trance, ese tránsito. Me moría de miedo, me daba miedo el trabajo de parto, me daba miedo que saliera mi guagua por mi vagina. No, de solo pensar el dolor. Eso, por evitar el dolor, es que solicito la cesárea. Soy cero tolerante al dolor. Eso, miedo, de cobarde. Si a todo el mundo yo le digo, soy cobarde, no me atreví. Es cobardía eso, es socialización, cómo estamos informando de nuevo. O sea, acá hay un montón de elementos para complejizar. Y ahí aparecen también los daños corporales de la mujer, este temor. Y en citas o palabras textuales de las entrevistas, la vagina explota, se raja, se desparrama, la sexualidad queda muy afectada, nunca más vamos a tener la sexualidad que teníamos antes. Entonces la cesárea también me previene de eso. Mi sexualidad queda intacta, mi vagina queda intacta. Versus la cicatriz, que además en varias entrevistas parece que es chiquitita y queda debajo del bikini. O sea, esto es como una marca que no es cierto? Esto socializado también entre las usuarias. Te vas a desangrar, te vas a rajar entera. Me acuerdo que en un momento tuve una conversación con mi abuela, mi cuñada, mi mamá, diciéndome las tres lo gravísimo que había sido para ellas la experiencia del parto. Así me dijo mi abuela textual, te vas a partir en dos, es partirte en dos. Pensemos qué experiencias de parto tuvieron esas mamás, esas cuñadas, esas abuelas, de qué modelo de nacimiento vienen. Si tuvieron partos tremendamente intervencionistas, ¿no es cierto? Esas son las historias de parto que van a contar. Entonces preguntémonos cómo revertimos eso y cómo empezamos a generar otras historias de parto, otras narrativas. Porque por el minuto estas aparecen como muy fuertes, permeando muchos de los imaginarios. También, y lo había mencionado en la mañana Lorena también, hay mujeres que migran o que escapan, comillas, ¿no es cierto?, porque tienen temor a los maltratos, temor a lo que les puede pasar en la atención de salud. Y eso es muy grave como sistema. Una mujer, por ejemplo, nos dice, en el sistema público uno siente miedo de que por el hecho de ser público te dejan más a un lado. En ese sentido, ya, yo pudiendo pagar lo voy a hacer, prefiero irme a un lugar que voy a estar pagando, que sé que me van a atender. Estas mujeres, que no fueron pocas en nuestro estudio, pagan el bono PAD, ¿no es cierto? ¿Y qué está pasando con el PAD? Cesárea. Las mujeres que toman el bono PAD son mujeres de bajo riesgo. Son mujeres que debiéramos tener con muchos partos vaginales. Miremos los libros de parto de los hospitales donde ustedes están. Les aseguro que el PAD es mucha cesárea, mucha cesárea. Entonces, y esto del buen o maltrato tampoco se da solo en público, se da en público, se da en privado. En privado está pasando mucha hotelería, ¿no es cierto? Aquí las salas súper integrales, acá, pero el mismo tipo de intervencionismo, a veces más que en salud pública. A veces ahora es más aconsejable irse a una maternidad pública que a algunas clínicas privadas, sobre todo para privilegiar el parto fisiológico. Entonces, también cuestionemos esto, no es que privado sea esta panacea, es muy complejo, pero tenemos que cuidar la calidad de la atención, que es lo que planteaba Lorena en la mañana. Y esto no es para leerlo, pero solamente para que vean como porque estos son como esos imaginarios que les contamos. Y cuando les preguntamos como, bueno, pero doctor, pero estos son solo respuestas de matronas y obstetras. Pero si yo le pregunto a usted de lo que usted sabe, de evidencia científica actualizada, ¿cuáles son los riesgos de la cesárea y cuáles son los del parto vaginal? Y si miramos la cesárea, las desventajas versus las ventajas, miren cómo aparecen. O sea, saben que la cesárea tiene muchas desventajas y riesgos para la salud versus el parto, ¿no es cierto? Y si le preguntamos por el parto vaginal, miren las desventajas versus las ventajas, que nos menciona
insisto, matronas y obstetras. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sabemos que es mejor para la salud a corto, mediano, largo plazo. Sabemos que debiéramos estar privilegiando parto fisiológico. Sin embargo, ¿qué está pasando en la práctica? Entonces hay una tremenda contradicción entre este conocimiento y discurso sobre los riesgos y beneficios con la práctica clínica. Y es muy interesante porque en las entrevistas logramos ese espacio de conversación donde los equipos de salud nos dicen, oye, si yo sé que no lo estamos haciendo bien, si yo sé que lo podría hacer de otra forma, pero sí lo hacemos porque el sistema nos permite que lo hagamos así. Entonces, ahí viene un temazo que va a presentarle Gonzalo, que es, bueno, cómo estamos educando y qué está pasando en la educación médica. El tema de la pelvis apareció muy frecuentemente y eso, como dijo Michelle, motivó a que comenzara la práctica una antropóloga física que hizo una revisión sistemática del tema y además realizó 5 entrevistas. Llegamos, por ejemplo, a esta pelvis chilena que aparece escrita en el famoso libro que usamos muchos estudiantes de obstetricia y que todavía sigue utilizando, que es el Pérez Sánchez, que en sus 4 ediciones efectivamente habla de una pelvis chilena. Nosotros fuimos a buscar desde dónde nacía la pelvis chilena y para llegar a eso tuvimos que venir a la biblioteca de la Universidad de Chile y encontrar la única copia que quedaba del texto original del doctor Avendaño de la década del 40. Y en ese texto el doctor Avendaño usa un set de pelvis que mide, analiza un set de pelvis de la década del 30 que utilizó el doctor Ursúa y saca unos promedios, porque eran cifras muy distintas las de la década del 30 y las de la década del 40, entonces saca un promedio, y ese es el promedio que Pérez Sánchez, que el libro Pérez Sánchez utiliza y define como la pelvis chilena, y es el que se ha instalado en el subconsciente de nosotros. Por otro lado, esta revisión sistemática también tira por tierra la idea de que en ciertos lugares geográficos hayan pelvis determinadas de una población. De hecho, en Chile la pelvis materna no se ha estudiado desde la década del 40, es decir, muchos años de desactualización. Sabemos también, por ejemplo, que la clasificación que nos enseñan en la Universidad de Caldwell y Molloy de la década del 30, que habla de estos 4 clasificaciones de pelvis, también está desactualizada y ha perdido muchísimo, muchísimo valor. Sin embargo, nos hemos educado con la idea de que, por ejemplo, la pelvis es fija, que la pelvis es estrecha. Una colega estaba presentando en un hospital de la región metropolitana y un obstetra le increpó diciendo que en otras regiones habían partos verticales porque las pelvis de las mujeres de esa región eran distintas. Hemos llegado a un punto en que efectivamente se ha justificado la modificación de las pelvis sin absolutamente ningún argumento. Nos hemos encontrado con frases como estas, por ejemplo, un obstetra que dice que es la mujer chilena, es como lo pongo, tiene una pelvis como malona, como estrecha. Todos quienes trabajamos en el sistema público hemos atendido partos vaginales de mujeres que incluso miden menos de 1,50 m y que han sido diagnosticadas como baja talla materna. Una matrona dice, en general las pelvis de las mujeres chilenas no están para recibir guaguas grandes. Y estos idearios que están en los equipos profesionales van permeando a la población. Acá hay una usuaria que nos dice, por mi estructura física era 0 posibilidad de parto vaginal. Técnicamente me dijo el obstetra que yo era muy angosta, que no había ninguna posibilidad, que no cabía la guagua. Fue por un tema de mis huesos, porque yo eso lo pregunté harto y me dijo que por mis huesos era muy complicado. Y nos encontramos en el sistema privado con muchas cesáreas que se están justificando por este motivo antes de iniciado el trabajo de parto. Como dijo Michelle, hemos puesto énfasis en aquellos discursos que estarían justificando la alta tasa de cesáreas, pero afortunadamente nos encontramos con estos otros discursos que van en línea con la evidencia. Este obstetra plantea, desde el punto de vista médico no existe, la evidencia actual y la mayoría de las guías internacionales demuestran que uno no debería evaluar la pelvis para decidir la vía del parto. La pelvimetría está desaconsejada como método para definir si una mujer puede tener un parto vaginal o una cesárea hace ya hartos años. Si efectivamente la pelvis es estrecha, no va a avanzar el trabajo de parto y probablemente vamos a realizar una cesárea porque no progresó. Pero ese no progreso lo va a decir el trabajo de parto, no definir previamente una cesárea por la evaluación que se haga de la pelvis. Entonces, una de las cosas que creemos debiera ocurrir es, por ejemplo, al menos en la teoría de este tipo de conocimiento, empezar a actualizar las bibliografías. Si efectivamente la OMS recomienda la deambulación durante el trabajo de parto o que la mujer elija la posición en la cual parir, debiéramos empezar quizás
a revisar nuevos textos, ¿sí? Si la obstetricia está cambiando, la educación también debería ir en esa línea. Y nos encontramos, por ejemplo, con textos como Parir en movimiento, que inmediatamente cuando uno lo ojea se da cuenta que la pelvis materna no era fija y que no solamente hacía los movimientos de nutación y contranutación que nos habían enseñado en la universidad. Profundizamos con un grupo de tesistas la formación de quienes hoy día toman la decisión de realizar un parto o realizar una cesárea, que en este caso en las instituciones son los médicos. Para esto entrevistamos a 3 coordinadores de programas de beca, entrevistamos a residentes, ginecólogos que tuvieran menos de 3 años de experiencia laboral, y entrevistamos también a becados, es decir, médicos que se estaban formando en la especialidad de ginecobstetricia. Y nos encontramos con algunos discursos que dicen relación un poco con cómo se concibe o cómo ellos van concibiendo el parto vaginal. Acá en el hospital un parto natural es imposible casi. Natural en el sentido de que no alcanzan la peri. Pero parto natural, parto vertical, eso acá no se hace. Eso como que incluso me da un poco de miedo. Porque los que salen mal son los partos. En general eso es a lo que uno tiene miedo. El tema del miedo en relación al parto vaginal aparece frecuentemente, a pesar, como mostraba Michelle, que los profesionales tienen harta claridad de cuáles son los riesgos y beneficios de cada uno de los partos. Creemos, y esto también va a servir para la discusión, que uno de los motivos es que cuando uno le pregunta a los becados cuál es su formación sobre parto fisiológico durante la beca, generalmente el parto fisiológico es en el primer semestre de la beca, no se complejiza mucho y la gran mayoría de los conocimientos que tienen sobre partos fisiológicos vienen de la formación general, de los 7 años de medicina, no de la especialidad propiamente tal. Por tanto, tenemos hoy día, y no solamente está pasando con los médicos, sino con la gran mayoría de las matronas y matrones que se están formando en instituciones con un modelo biomédico de atención del nacimiento, que efectivamente no vemos partos fisiológicos, vemos generalmente solo partos intervenidos y obviamente lo que no conocemos nos da un poco de susto, pese a que la evidencia va en dirección contraria. Acá un becado, de repente estamos demasiado focalizados en lo patológico y se le da poca importancia, o sea, es como ya becado de primero, atiende partos, pero el resto de los becados a operar, como una cosa menor, ¿cachai? Y el resto ya nunca más viste, nunca más atendiste partos en la beca. Y el último tema grande dice relación con la organización de la atención público y privado. Es importante recordar que en todo el mundo la tasa de cesáreas es muchísimo mayor en el sistema privado que en el público. Y un tema preocupante en Chile es que justamente en el sistema privado es donde están aumentando los nacimientos. En la última década los nacimientos en el sistema privado pasaron de un 20,9% a un 30,7% en 2012 y todo indica que la tasa de partos vaginales en el sistema privado va a seguir aumentando. Al menos las clínicas se han arriesgado y han ampliado sus camas de maternidad pensando que este aumento progresivo va a seguir en esa línea. Actualmente la tasa de cesáreas por sistema es la siguiente: público 39% en el 2012, privado 72%. Y tenemos en esta tabla la evolución, vemos que en una década, en 12 años, las tasas de cesáreas en ambos sistemas han aumentado un 10%, llegando al 49,3% global de 2012. Es importante no quedarse con los promedios, porque si bien el sistema público tiene una tasa de cesáreas en 2012 de un 29%, tenemos 5 regiones en el país que tienen en el sistema público tasas de cesáreas superiores al 50%. Hay diferencias respecto de cómo se organiza el trabajo. Para quienes no conocen cómo está el sistema o quienes están viendo en la señal online, veíamos delante que había harta gente de Argentina viendo otros países sudamericanos. Les explicamos que acá en Chile existen 2 sistemas de salud, un sistema público y un sistema privado, donde la forma de trabajo se organiza de forma distinta. En el sistema público hay matrones de turno, que independiente llegue una mujer en trabajo de parto o 10 mujeres en trabajo de parto, van a estar ahí todo el tiempo que les corresponde en su trabajo, versus el sistema privado, donde el equipo médico solo va cuando la mujer llega en trabajo de parto, se asiste la prestación del parto o cesárea y el equipo se devuelve a su casa. Son las 2 formas como funciona el sistema. Importante que en las entrevistas nos dimos cuenta que los profesionales transitan entre los sistemas, es decir, quienes trabajan en el sistema público atendiendo partos generalmente también lo hacen en el sistema privado. Y esto también va motivando que, como el sistema privado permite programación, esto vaya aumentando. Y los equipos en el sistema privado efectivamente tienen la posibilidad de programar inducciones o programar cesáreas, sin haber efectivamente un criterio médico que la justifique.
Otra cosa, en el sistema público el personal se siente muy sobreexigido, lo comentó la colega adelante y yo creo que va a ser tema de discusión en la mesa redonda. ¿Qué pasa con los equipos que están trabajando en el sistema público atendiendo a grandes poblaciones con un recurso humano reducido o con infraestructura inadecuada? Y lo mencionaba Michelle, el tránsito creciente del sistema público al sistema privado vía PAD, es decir, mujeres que pertenecen a FONASA, que están gastando plata de su bolsillo y en general todos nosotros estamos subvencionando partos en el sistema privado que finalmente van a terminar en cesárea. El tema económico es un tema tremendamente interesante, podríamos realizar una jornada completa de conferencias solo respecto a este tema. Compartimos esta lámina porque efectivamente es un tema que se ha tomado la discusión internacional respecto de la alta tasa de cesáreas. Esta es una columna que apareció el año 2015 en The Economist, que justamente señalaba que la alta tasa de cesáreas en Estados Unidos no respondía a factores médicos, sino a incentivos económicos perversos que hay detrás. Para eso llegamos, como mencionaba, por ejemplo, al trabajo que hizo Susan Murray en el año 2000. Ella, siendo una investigadora inglesa, le llamaba la atención por qué en el sistema privado de salud chileno habían tantas cesáreas. Y una de las conclusiones a las que llegó es que el factor económico y el factor tiempo eran factores relevantes que explicaban esta tasa de cesáreas tan alta en este sistema. Nosotros en el último trimestre del 2014, con 2 ayudantes, nos paseamos por todas las clínicas de la región metropolitana solicitando los presupuestos de cuánto costaba el parto en esa institución. En esta tabla nosotros solamente vemos el costo del parto sin considerar los honorarios médicos. En muchas instituciones, de hecho, estas son las instituciones que nos informaron los honorarios médicos de los médicos y la matrona, no más de 5 instituciones. Todo el resto de las instituciones nos decían que el doctor nos iba a informar cuáles eran los honorarios. Y tenemos diferencias enormes. Por ejemplo, el Estado de Chile le paga a cada hospital por un parto la suma de 161.620 pesos si es parto vaginal con anestesia peridural o 260.990 en caso de que sea una cesárea con histerectomía. Es decir, la cesárea más compleja, 260.000, porque la cesárea sin histerectomía la paga al mismo monto. Pero nos encontramos en el otro extremo, que tenemos clínicas donde el parto, sin considerar los honorarios, tiene un costo de 3.382.000. El parto vaginal y la cesárea, costos de 4.620.000. Si nosotros a estas instituciones que nos informaron los honorarios médicos, le sumamos los honorarios médicos de todo el equipo, estamos llegando a que en Chile hay algunas clínicas en las que parir tiene un costo superior a los 7 millones de pesos. Es decir, con la plata que una mujer está pagando, por ejemplo, en la Clínica Las Condes, se financian 20 partos en el sistema público. De las 5 instituciones que nos mencionaron los honorarios de los equipos médicos, vemos temas que llaman la atención. Por ejemplo, que efectivamente el promedio de honorario médico en una cesárea es un poco más alto que en el parto vaginal, es decir, no hay ningún desincentivo a disminuir la tasa de cesárea, sino que por el contrario. Y en el caso de las matronas, los honorarios eran similares en parto o cesárea. Lo mismo, si en un tiempo de 8 horas solo puedo estar dedicado a un parto vaginal y en ese mismo tiempo puedo operar 1 o 2 cesáreas, ya implica un mayor ingreso económico. ¿Con qué nos encontramos en los relatos respecto a esto? Nos encontramos, por ejemplo, con una obstetra que señala: el cuento del tiempo y económico es un grave problema desde el punto de vista del trabajo de parto fisiológico, que parte a cualquier hora, interrumpes la consulta y eso es un daño económico importante. Una matrona señala: creo que este porcentaje, que es sobre el 70% de las cesáreas en el sistema privado, a mi juicio, tiene que ver solo con el tema económico. Claramente es más fácil y rápido hacer en el día 4 cesáreas. Una obstetra: tener algún tipo de incentivo económico para contener esta tasa de cesáreas, buscando la solución desde el punto de vista económico, ya que reconoce que hoy día nos estamos moviendo por plata, no nos estamos vendiendo por otra cosa. Y este tema de que el parto vaginal se mueva en Chile como cualquier otro bien de consumo, implica que efectivamente el nacimiento en Chile está expuesto a vicios del sistema económico, como hemos visto en la colusión de las farmacias, la colusión de los pollos. Hace una semana supimos la colusión del retail y hace algunos meses nos enteramos de esta noticia. Y efectivamente esto ocurre en un escenario de libre mercado donde el nacimiento se transa como cualquier otro bien y no hay un cuidado respecto de cómo se está financiando esto. Se me olvidó señalar en esta diapositiva que el valor del parto tiene mayor importancia en Chile versus otros países, porque por ejemplo si estuviéramos en un país donde el gasto de bolsillo en salud fuera bajo, daría lo mismo que el parto costara 10, 15 o 20 millones, total lo financian los aseguradores y el Estado. Sin embargo, Chile, de los países de la OECD, es el país que tiene el gasto de bolsillo más alto. Eso implica que del costo total cerca de un 35% sale directamente del bolsillo de las personas. En otros países eso no ocurre.
Judicialización es un tema que también aparece a la hora de organizar el trabajo. Los médicos y las matronas que trabajan en los servicios de urgencia o asistiendo partos generalmente tienen contratados servicios de salud y hay grandes oficinas de abogados apoyando en esto, lo que obviamente encarece también el costo de atención. Y nos encontramos con discursos de obstetras que señalan: ¿qué te vas a estar complicando con el parto? Vas a terminar judicializando, te van a crucificar los jueces, incluso los mismos jefes de servicio. Está muy instalada esta idea de las instituciones castigadoras. Y por lo tanto se entra en el círculo vicioso, se hace poco, no se enseña, se está judicializando, por lo tanto lo cómodo y práctico es hacer una cesárea. Otro obstetra plantea: pueden haber estas demandas de las pacientes, o sea, el miedo a la demanda está. De hecho, como te conté, estoy recién salido yo, era un recién egresado, y los profes te dicen: ¿y usted cómo le va a explicar al juez lo que hizo? En vez de decirle a la paciente, en vez de preocuparse de cómo le vamos a explicar a la paciente lo que hiciste, están todos pensando en el juez. O sea, el miedo a la judicialización es algo que está completamente instalado. Solo para compartir, antes de plantear las recomendaciones de cierre, comentarles que estos temas por los cuales nos hemos paseado, que son muy amplios, lo hemos profundizado en algunas columnas de opinión que están publicadas en el sitio web, ciperchile.cl, y hasta la fecha hemos publicado 5 donde hemos profundizado en algunos aspectos. Por ejemplo, lo de las pelvis se profundizó en una gran columna en la que participó la antropóloga física, lo mismo el negocio del nacimiento, con algunos otros datos tan graves o decir tan relevantes como, por ejemplo, el tránsito de dinero del bono PAD que está pasando al sistema privado. Con el dinero que hoy día está gastando FONASA en financiar partos en el sistema privado por medio del bono PAD, se podría mejorar muchísimo la infraestructura de las maternidades. Estamos hablando de varios millones de dólares que transitan al sistema privado solo por esta vía. Bueno, y para ir cerrando, algunas ideas fuerzas. Como vieron, esto es enorme, son muchos temas. Se puede profundizar mucho en todo ello y cada uno abre alguna línea de información. Pero ¿cuáles son nuestras ideas, fuerzas, desafíos, quizás nuestras preocupaciones? Como decíamos en un inicio, que el problema del exceso de cesárea está frecuentemente reducido en el discurso, ¿no es cierto?, en las discusiones, a factores médicos. La población es más patológica, tenemos muchos inmigrantes, las mujeres están muy obesas, ¿no es cierto?, escuchamos eso. A problemas éticos del ejercicio profesional, son profesionales particulares que ejercen la profesión sin este cuidado, ¿no es cierto?, o al requerimiento materno. No, si son las mujeres las que la solicitan, nosotros no haríamos cesárea. Entonces, estamos como en el fondo dándonos la vuelta y no mirando estos factores que, como les decíamos, son los que nosotros creemos que son los esenciales. Si bien se mencionan cada vez estos factores no médicos, que es como este mundo oscuro, así como no se profundizan o se reducen de nuevo a problemas de interacción a nivel individual. Sí, sabemos que no siempre son factores médicos, pero estos son algunos profesionales, estos son, ¿no es cierto?, nos lo estamos mirando a nivel de sistema, a nivel de organización del sistema de salud, del cuidado, de los imaginarios, de la cultura del nacimiento. Hay mucha menos discusión, también de medidas, sobre factores estructurales, todo lo que les hemos presentado hoy día, el modelo médico imperante y esta patologización del nacimiento, la educación médica, la organización de la atención en estos sistemas, los beneficios económicos. Creemos que hay una necesidad imperante, urgente, de darle énfasis a estos factores y de tomar medidas en estos niveles. Y las medidas que nosotros, algunas, ¿no es cierto?, que están muy en línea con lo que presentaron las colegas en el otro estudio, tienen que ver, por una parte, y creemos que es fundamental, informar y educar a las usuarias. Acá hay que revisar lo que está pasando en el Chile Crece Contigo con la educación prenatal, que eso hay ideas en camino, están pasando cosas, porque sabemos que no está haciendo todo lo efectiva que podría ser. Tenemos que fortalecer esa educación, facilitar el acceso a la información y a la evidencia, el lenguaje simple, el lenguaje que llegue a todas las personas, no circular, ¿no es cierto?, los papers por elites como académicas, sino que esta información que realmente baje, que llegue, que todos tengamos acceso, que podamos discutir estos temas, porque las usuarias son quizás nuestras más poderosas aliadas, somos en el cambio de modelo. Como decía antes Loreto, si la usuaria va y dice: oye, yo sé que existe esta prestación, yo leí que se puede tener el parto en la posición que yo quiera, yo ya entiendo que hay beneficios, o sea, podemos entrar en otro tipo de diálogo. Si empezamos a hablar del plan de parto, las mujeres, ¿no es cierto?, es otro lugar, y eso está pasando mucho cada vez más en nuestro país. La educación de los equipos de salud, como vimos, es esencial, revisar las mallas curriculares, que tengan contenidos actualizados, porque estamos todavía estudiando con contenidos que no están actualizados, y que sean obligatorios, énfasis en la fisiología con base en la evidencia actualizada, pero una fisiología en contexto de lo humano, de las ciencias sociales, porque también estudiamos mucha fisiología, podríamos estudiar, ¿no es cierto?,
mucho, pero sin ponerla en el contexto de la ética de la profesión, del cuidado, de la calidad de la atención, porque finalmente, y como también decía Loreto, las mujeres lo que más mencionan cuando se les pregunta por cómo fue su experiencia es cómo me trataron, más que si me hicieron o no me hicieron cosas. Incluso valoran positivamente que usen mucha tecnología porque es muy seguro. Entonces hay educación y el trato, la calidad de la atención, ahí tenemos también que transitar. Capacitaciones, porque no todos son alumnos que vayan a estar en mallas, ¿no es cierto?, actualizadas, o que vayan a diplomados, o que vayan... ¿Qué pasa con los equipos que ya están trabajando en las maternidades, o que llevan mucho tiempo y que están acostumbrados a trabajar en un modelo de una determinada forma? Es muy difícil. Por eso este seminario lo nombramos de la costumbre a la evidencia, porque sabemos que cuando nos acostumbramos a hacer las cosas de una forma, es fácil, es cómodo, ya sabemos, las cosas funcionan. ¿Quién no ha escuchado que el buen turno es el que saca a las mamás? El mal turno es el que las deja ahí porque le deja la pega al otro turno. ¿Cuál sería el buen turno en este modelo? El que las acompaña, o sea, si pasamos a las mujeres al turno siguiente es porque estamos acompañando esos partos fisiológicos. Entonces es un cambio de forma de mirar este proceso. En cuanto a, ¿no es cierto?, el MinSal, el Chile Crece Contigo, todas las instituciones, ¿no es cierto?, gubernamentales, las que les corresponde, tenemos que ponernos más serios en fiscalizar, en auditar la calidad de la atención. Y no solo la cantidad de prestaciones, porque somos secos en cuántas personas hacen apego piel con piel, ni siquiera sabemos de qué calidad, cuánto dura, pero bueno, cuántas personas entran. Hemos avanzado mucho en algunas prestaciones, pero no sabemos qué está pasando en el fondo con la calidad de esas prestaciones, con los contenidos de esas prestaciones. Medir, visibilizar los resultados en salud a mediano y a largo plazo es una tarea para todos los que estamos aquí. Pongámosle datos, hagamos estudios. ¿Qué está pasando con esos niños? ¿Qué está pasando con esas mujeres en su salud reproductiva, en la salud después a largo plazo? Tenemos que hacer mucha más investigación. En Chile, bueno, tenemos todo el debate actual de que el poco énfasis que le damos a la investigación, pero tenemos que ir midiendo lo que hacemos en los contextos locales, tenemos que ir generando evidencia. Exigir transparencia de la información en salud pública, estamos mucho más avanzados en salud privada, es dificilísimo entrar a datos, ahí tenemos que también avanzar en eso. Reducir, por supuesto, pensar en las formas de reducir todos estos incentivos económicos perversos de los que hablaba recién Gonzalo para poder avanzar en esta implementación del parto personalizado. En cuanto a las instituciones de salud, hay varias estrategias que han resultado, ¿no es cierto?, y que se pueden, que no es el fin de esta presentación decir cómo hacerlo, pero sí resulta la revisión, la entrega caso a caso, que se vayan cuestionando los profesionales, los turnos, los equipos que, ¿no es cierto?, hacen mucha cesárea, que intervienen demasiado. El tema del consentimiento informado no lo profundizamos, es todo un capítulo de nuestro trabajo, porque pregúntense ustedes mismos cómo estamos haciendo el consentimiento informado. ¿Se le informa realmente a las mujeres los beneficios, los riesgos en la educación prenatal, en los controles, o llegan a la sala de parto y le hacen firmar un papel? Hemos accedido a los textos de los consentimientos informados, no se los puse porque ya sería como salir con una gota muy amarga, pero o sea, uno los lee y no quiere tener una guagua en su vida, porque son una cantidad de riesgos, se nos puede morir, entonces, ¿usted es consciente? Ah, claro, por supuesto, si usted me dice que va a pasar todo eso. ¿Cómo entregamos esa información? ¿En qué momento? ¿En qué proceso? O sea, ¿dónde ahí el usuario tiene ese espacio de acceso a información? Acceder a estadísticas, ¿no es cierto?, de forma fácil, a los protocolos de atención. Y un tema que también es otro capítulo de nuestra investigación, que tampoco lo profundizamos hoy día, pero es el cuidado de los equipos de salud. Lo hemos mencionado hoy día, equipos sobreestresados, con turnos agotadores, que se les exige llenar fichas. Una matrona nos dijo, por favor, la mejor medida sería que nos contraten digitadores, que es súper barato, les pasamos las fichas y nosotros nos podemos dedicar a atender usuarias. Estamos todo el día llenando fichas y escribiendo fichas en los computadores. Una medida así de sencilla, imagínense, el costo persona transcriptora versus el costo matrona atendiendo. O sea, estamos enredados en burocracia, en procedimientos que son mucho menos importantes que, ¿para qué estamos aquí reunidos? Para entregar una atención humana, digna, de calidad, para cuidar estos nacimientos, a esas mujeres, a esas familias, a esos recién nacidos. Entonces, o sea, démosle la importancia a las cosas, ¿no es cierto? Otra cosa importante que se las ponemos acá para que lo estudiemos, tarea para la casa, la clasificación de Robson. Acá nosotros hablamos de cesárea como a grandes rasgos, pero hay distintos tipos, ¿no es cierto? Hay distintas causas por las cuales se hacen cesárea. Y es muy interesante, y lo que dice la OMS en su comunicado el año pasado es que tenemos que mirar poblaciones específicas. No nos sirve decir Chile tiene 50% de cesárea, pero eso cómo se comporta en primigestas, en multíparas, en mujeres de bajo riesgo, de alto riesgo. Y lo que más nos importa es prevenir ¿qué? La primera cesárea, sobre todo en mujeres de bajo riesgo. Entonces esa es la categoría 1 de Robson. En el proyecto COST, que les contábamos en la mañana que estamos participando todos los investigadores que hemos presentado hoy día,
se está pidiendo que los países empiecen a desglosar sus estadísticas de cesárea por las categorías Robson. Y en Chile hay solo un par de hospitales que lo ha hecho en algún minuto, pero no está como política tampoco. Entonces, importante. Y todo esto para decirle que, bueno, sobre todo lo que estamos haciendo hoy día, yo creo que lo más importante nosotros creemos es trabajar en red, articulando, integrando los programas, ¿no es cierto?, a fines del gobierno, las sociedades médicas, las organizaciones, las sin fines de lucro, la sociedad civil, las mujeres, las familias, los usuarios, las usuarias. Trabajar con un fin común por el bienestar y salud de nuestra sociedad, de las generaciones que vienen. Y eso, como hemos visto en nuestro país, pucha que nos ha costado y que nos sigue costando, pero nosotros tenemos mucha fe, creemos que hay un cambio. En los últimos pocos años había un cambio como acelerado, con mucha participación de la sociedad civil, de usuarias, que es muy interesante, de estudiantes jóvenes que están como con esta intención de hacer cambios a más largo plazo. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar acá.